está trabajando allí. Vamos a ver a Daniela Yan. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Julián, para destacar de este Congreso Extraordinario de CETERA, que representantes de todo el país votaron este paro del lunes por unanimidad, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba en este tipo de encuentros. Estamos con Sonia Leso, que es la secretaria general del gremio, para conocer cómo se llegó, Sonia, a esta decisión, a este paro del lunes. Bueno, fundamentalmente lo que Julián decía, buenas tardes a todos los de la mesa, lo que mencionaba Julián, pero un tema además fundamental. Lo que va a suceder con la docencia argentina es que va a cobrar menos, no que no va a tener aumento. Hasta ahora lo que está pasando es que no se enviaron los fondos a las provincias del Fondo Compensador, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de los fondos para los programas educativos. Ayer, esta semana, en realidad se comunicó a muchísimas provincias que los fondos que dependen de leyes, esto hay que ser claro, no es arbitrio de un presidente, sino que los fondos de los que estamos hablando son fondos que tienen que ver con leyes sancionados en el Parlamento Nacional, no se van a enviar a las jurisdicciones. Esto abarca desde fondos para salarios hasta fondos para infraestructura escolar, para cooperadoras escolares, Conectar Igualdad, Educar, obras de infraestructura, comedor y copa de leche que nos enviaron las partidas, es decir, y la quinta hora o jornada extendida como se plantea, digamos, también que está en todo el país, que realmente va a afectar a las familias argentinas y va a afectar a los docentes. Muchos docentes ayer tomaron conocimiento que además de no cobrar el FONID, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no solo no cobren más, sino que cobren menos. Ese es el escenario, la verdad que es inédito porque esto no había pasado desde la existencia de estas leyes, no tiene antecedentes de esta magnitud del ajuste en educación. Yo creo que verdaderamente es un ajuste más brutal que el de los años 90 y va a afectar a toda la educación, no solamente a nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, que los va a afectar y fuertemente, sino a toda la educación en su conjunto. Julián, los escucha. Sí, Sonia, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No puedo dejar de preguntarle por algo relacionado con esto que usted mencionaba. Es decir, ¿usted piensa que esto por parte del gobierno es intencional? Es decir, que más allá de la cuestión donde uno podría considerar que hay una falta de reflejo para convocar a la discusión docente en términos de lo que es el salario de los docentes, al margen de esto, todos estos fondos donde están previstos por las leyes que usted mencionaba y que no van a ser enviados a las provincias, ¿cuál es la lectura que hace? ¿Es adrede esto? ¿Cuál es el objetivo que ustedes piensan que tiene? Mire, yo creo que es una decisión de la cartera económica, no es una decisión educativa. Sí. Nosotros desde la asunción de este gobierno hemos pedido reuniones, hemos tenido reuniones, en ningún momento se nos comunicó que estos fondos no iban a ser enviados, menos que no iba a haber paritaria. Al contrario, se nos dijo que el gobierno tenía la voluntad de respetar el ámbito paritario. Sí. Se llegó a una situación donde estos fondos de FONID, Fondo Compensador y estas partidas las están poniendo los gobiernos provinciales, pero muchos de esos gobiernos ya aclararon que el próximo mes no lo van a poder seguir pagando porque además tenemos el tema del transporte y un montón de fondos que a las provincias no se les están enviando. Entonces, la lectura que nosotros hacemos o que hoy compartimos en el Congreso Nacional de CETERA es que es un ajuste brutal, que a lo que se nos está sometiendo a todos los trabajadores y trabajadoras, a los papás, a nuestros niños y niñas, es a un ajuste y que realmente nos va a afectar muy fuertemente la vida cotidiana, porque un maestro, una maestra paga alquiler, paga impuestos, paga alimentos, muchas somos mujeres, en nuestro caso hay muchas mujeres sostén de familia y en ese sentido
La verdad que la situación es una situación muy, pero muy preocupante. Ayer en muchas provincias, en muchas de nuestras seccionales, teníamos maestras llorando porque iban a dejar de cobrar el próximo mes el FONID y iban a dejar de cobrar la quinta hora, que es, además de ser importante en lo pedagógico, porque tiene que ver justamente con reforzar los contenidos de matemática, de lengua, de lectoescritura, además son puestos de trabajo. Esa gente se va a quedar sin trabajo. Eso es lo que hoy está pasando en el sector docente y lo que amerita esta medida de fuerza del día 26 y el análisis, la participación el martes en esa reunión que nosotros sostenemos que está mal convocada, y luego seguir reuniéndonos con el plenario de secretarios generales para analizar la continuidad si no hay cambios de esta política. Sí, Ezequiel quiere preguntar. Sí, Sonia, Ezequiel Rudman, buenas tardes. Te quería preguntar justamente por eso, vos decís que está mal convocada la reunión del próximo martes en el Ministerio de Trabajo. La pregunta es por qué se resolvió llamar al paro el lunes estando pendiente la reunión del martes, ¿no? Primero porque los efectos de las políticas ya se producen. Nosotros hace desde enero que estamos pidiendo una reunión paritaria. A vos no se te escapará que hacer una reunión paritaria después de que empiecen las clases, sabiendo que nosotros veníamos advirtiendo que los maestros iban a cobrar menos y que estos fondos no, porque el problema es que ya se produjo el problema, los fondos no se depositaron. Pero además, en términos legales, esta convocatoria no reúne ninguno de los requisitos formales de la convocatoria a una paritaria. Es, según está planteado en la nota que nos enviaron, además de haberlo enviado a último momento y sin reunir los requisitos legales de una convocatoria formal a paritaria, solamente no plantea una agenda ni un temario que debe ser planteado, y además plantea para constituir la mesa negociadora. Y la verdad que nosotros, la mesa negociadora está constituida y ya dice la ley cómo se constituye. Entonces entendemos, además está convocado a las 6 de la tarde, el Ministerio de Trabajo, que es el árbitro, convoca en el horario de funcionamiento del Ministerio de Trabajo. Eso es algo habitual en cualquier paritaria. Es más, suele pasar que el Ministerio de Trabajo en anteriores paritarias asistió, de distintos gobiernos, asiste el Ministerio de Trabajo, el Secretario de Trabajo, al Ministerio de Educación para cumplimentar la formalidad, pero siempre es en el horario de la mañana, del mediodía, las primeras horas de la tarde. La verdad que nunca es fuera del horario de funcionamiento del Ministerio y sin temario, ¿no? Sonia, son todos temas que lo está analizando nuestro equipo legal. Seguramente en quienes nos están mirando en las casas se preguntan, bueno, hay una medida de fuerza el lunes, el martes también, y los días subsiguientes están previsto el inicio de clases en otros distritos donde no comenzaban precisamente el lunes. La idea es llevar esa medida de fuerza durante el día lunes nada más y por supuesto que esté confirmado el inicio de clases en los otros distritos que tenían previsto hacerlo en los días subsiguientes. El lunes el paro de CETERA es el día 26. El martes en las provincias que no hay conflicto provincial, porque también tenemos que decir que hay provincias donde además hay conflictos provinciales, porque producto de todo esto no cerraron los conflictos en muchas provincias porque el gobierno nacional, ustedes deben recordar porque han seguido las paritarias, el gobierno nacional convoca primero a la paritaria nacional docente, que de alguna manera fija el piso y es una referencia a las negociaciones provinciales, y después vienen las negociaciones provinciales. Al hacerlo tan tardíamente, también se demoraron las paritarias provinciales y en algunas provincias hay conflicto. A nivel nacional, CETERA convoca al paro el día 26, el martes vamos a concurrir a esa reunión y el miércoles vamos a tener plenario de secretarios generales y ahí estaremos informando las resoluciones de la continuidad o no. Bien, bien. Rosalía. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Para ponerlo en números, la quinta hora representa aproximadamente 60.000 pesos, ¿no? Para cada docente.
La quinta hora representa entre 40 y 60 mil pesos. Es un número variable según la cantidad de horas semanales que el docente tiene, porque es por módulo. Y es por una jornada y simple. El FONID representa 20... No, es un módulo de cantidad de horas que en algunos casos son 2, en otros casos son 3, en otros casos son 5 semanales. Eso varía según las provincias. Bien. No es un cargo de jornada simple. Son módulos casi pensados como horas cátedra en cuanto al pago. Y depende de la cantidad en cada jurisdicción, es el monto. Pero eso es más o menos el salario que van a perder estos compañeros. Claro, Además, sí. el FONID... Eso. Sin actualizar el FONID, sin actualizar. Hoy, o sea, con el presupuesto de febrero de 2023, será 28.700 pesos por cargo, teniendo en cuenta que la mayoría o una parte muy importante de los docentes tienen o 2 cargos, o cargos y horas cátedra, o cargos y cargos directivos, o cargos de maestro de grado y de profesor. Para muchos docentes es casi 60.000. Entonces, estamos... Los 60.000 del FONID, más los... Claro, son 100.000 pesos, 60.000 del FONID, más la hora extra de al menos 40.000, ¿no? Entre 40 y 60, si sumamos, estamos hablando de 100.000 pesos que dejan de cobrar los docentes. Menos. Algunos docentes. Algunos 100.000, otros, claro. Todos van a dejar de cobrar el FONID. Una parte va a dejar de cobrar el FONID y el fondo compensador, que son además las provincias más pobres, sí, y las que salarios más bajos tienen. Ustedes imagínense el impacto que eso significa en el salario de un docente. El salario básico sigue siendo 250.000, ¿no? No es el salario básico, es el piso nacional. El piso nacional. Básico es otra cosa en el salario docente. Sí, sí. El piso nacional es 250.000 y el promedio nacional del salario hoy, en este momento, es 350.000. Ahí va. Sonia, no puedo también evitar preguntarle, porque lógicamente uno tiende a pensar en los hogares, ¿no? El día lunes muchísimas personas en sus trabajos dan y cuentan con la posibilidad de llevar a sus chicos al colegio y después trasladarse a sus lugares de trabajo. Bueno, muchos van a tener que quedarse en casa para cuidar a los chicos también. Obviamente, digo, estoy separando lo importante que es el tema educativo, pero digo, al margen de eso, uno tiende a pensar que acá hay casi, y por una dinámica bastante parecida a lo que está pasando en otros sectores con las discusiones paritarias, una especie de intención por parte del gobierno de exponer a los trabajadores que están tratando de discutir paritarias. ¿Ustedes lo ven así? Mire, yo creo que si yo tuviera que aconsejar a las autoridades, le diría que la educación es muy importante para que sea un tema de sumas y restas, para que cierren los números del déficit cero y del pago al Fondo Monetario Internacional. La educación, porque no se olvide que nosotros también tenemos hijos y nietos que van a la escuela. Sí, sí. Y también entendemos la importancia que la escuela tiene y vamos a hacer los mayores esfuerzos para no perjudicar a las familias, al contrario. Pero estas familias que son nuestros papás de nuestras escuelas también están sufriendo, ¿eh? También tienen aumento del transporte, también tienen aumento de tarifas, también no les mandan a los sectores populares o a los comedores, tanto de las escuelas como los comedores comunitarios, los fondos que les corresponden. Nosotros estamos convencidos de que de alguna manera, estas medidas que nosotros sacamos son teniendo en cuenta los mayores cuidados a la comunidad educativa. Y creo que el gobierno tiene que reflexionar. No se puede enfrentar todos los días con un sector diferente y menos poner en juego la educación en la Argentina. Me parece que hay mucho para aportar, nos encantaría que nos escuchen. Nosotros pusimos todo de nosotros. Nosotros, cuando ganó Milei, lo primero que hicimos fue cursar nota por escrito formalmente para ser recibidos. Fuimos recibidos por el secretario de Educación muy atentamente y le quiero decir que compartimos muchas de las cuestiones planteadas allí y pensamos que íbamos a tener un diálogo fructífero. Esto no fue así. Sí.
y la verdad que con mucha preocupación tengo que decir que creo que no está en manos de educación, sino está en manos de economía la decisión de este ajuste. Sí, yo le iba a hacer el comentario porque es la información de estas horas. Y después lo vamos a estar comentando también que lo que ahora es el ex Ministerio de Infraestructura, bueno, ha pasado bajo la órbita de Economía. Todo lo que tenía el Ministerio de Infraestructura pasó bajo la órbita de Economía. Luis Toto Caputo es quizás una de las personas más poderosas del gobierno en este momento, y daría la sensación, y un poco yendo a lo que usted está mencionando, que es finalmente el que tiene la firma para cualquier negociación que esté en marcha, ¿no? Esto que usted está mencionando es en gran medida en línea con lo que les está viendo en este mismo momento dentro de los movimientos del gobierno. Sí, esa es la impresión que nosotros dolorosamente tenemos, y no es alguien que no conozcamos, ¿no? No es alguien que viene de la nada, es alguien que ya fue funcionario y que sabemos la gestión, ¿no? Así que me parece que hay que apelar a las autoridades y poder pensar en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, y también los docentes. Los docentes que permanentemente son maltratados y muchas veces difamados, y que hacen un gran esfuerzo y que se van a encontrar que el próximo mes van a cobrar menos producto de un ajuste y del incumplimiento de leyes que se votaron en el Congreso de la Nación. Le quiero decir que casi por unanimidad la mayoría de estas 3 leyes que yo menciono. Y esto también me parece un tema que tiene que ver con la democracia, porque si estas leyes que tienen que ver con la educación han logrado a lo largo de los años tener consensos muy importantes del Poder Legislativo, más allá de las barreras partidarias, porque yo creo que la educación es un tema. Nosotros estuvimos esta semana en la Cámara de Diputados, nos recibió el bloque de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, nos recibió el bloque de Unión por la Patria, la semana que viene nos recibe el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del FIT. Nosotros estamos hablando con todos los legisladores, porque entendemos que estas leyes que nosotros conseguimos, recuerde que la primera de estas leyes que yo le mencioné, se consiguió después de 1003 días de ayuno en la Carpa Blanca. Cada una de estas leyes, la de financiamiento educativo, que es del 2005 y se empezó a aplicar en el 2006, la Ley Nacional de Educación, la que crea los programas Conectar Igualdad y Educar, la que crea los programas de fondos y las becas Progresar para nuestros pibes, son leyes que se han construido con el aporte de muchísimas personas, pero también con el aporte de las y los maestros. Entonces me parece que hay que reflexionar sobre este tema, y que ojalá, digamos, al corazón de las personas que solo están pensando en que cierren algunos números, se abra para ver lo que están sufriendo muchos de nuestros alumnos, y también los padres de la comunidad educativa, que hoy a veces no tienen un plato de comida para llevar a su mesa. Sonia, le quiero agradecer muchísimo este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Gracias a usted, Julián. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniela también allí haciendo la cobertura. Me quedé pensando en esto, ¿no?